Imagina que un adolescente está en una granja y de repente ve aparecer un caballo desconocido que no conocía, posiblemente de una hacienda, una finca, una parcela, una casa cercana. El adolescente decide montarlo y en vez de tirar las riendas para dirigirlo, deja que el animal camine libremente, solo lo corrige en ciertos rumbos para que no se desvíe, se caiga, ¿no? Como si confiara que encontrando el instinto espontáneo del caballo, digámoslo de algún modo, él iba a ir de regreso a casa. Varios kilómetros después, efectivamente, el caballo entra a un corral, entra a un rancho y el dueño, súper asombrado, le pregunta a este muchacho cómo sabía dónde traerlo. Y el chico le dice, no lo sabía, lo sabía el caballo. Solo mantuve su atención en el camino. Y luego añade a quienes le escuchan, creo que es así como se hace psicoterapia. Esta anécdota no es solo un cuento, era el joven Milton Erickson con sus historias metafóricas que ayudaban a resumir la esencia de su trabajo terapéutico. Para Erickson, cada persona tenía dentro de sí un caballo, su inconsciente, que conoce la dirección hacia dónde dirigirnos para encontrar la cura, la solución a nuestros problemas, aunque el yo o la mente consciente esté extraviada. Erickson decía que el terapeuta era como un jinete humilde que no empuja, no impone, no muestra un destino, solo mantiene la atención enfocada y guía ligeramente para que el proceso natural del cambio ocurra. Desde este primer momento te invito a apreciar la filosofía de Erickson. Dentro de cada uno de nosotros hay recursos internos esperando por ser liberados. Y la terapia ericksoniana, el método, la hipnosis ericksoniana, es justamente el arte de facilitar con sutileza y con respeto la dirección de la cura. El legado de Erickson es maravilloso. ¿Quién fue Milton Erickson? ¿Y por qué su nombre se ha vuelto legendario en la psicología y en la terapia? ¿Quién fue Milton Erickson y por qué su nombre se volvió legendario en la psicología y en la terapia? Milton Erickson nació en 1901 y murió en 1980. Fue un médico, psiquiatra y psicólogo estadounidense ampliamente reconocido por ser pionero en la hipnoterapia moderna. El mago de Fénix, su trabajo innovador transformó la manera de entender el inconsciente en psicoterapia y inspiró a muchas generaciones de terapeutas, puesto que en su vida, marcada por superaciones y adversidades bastante considerables a nivel físico y de salud, Erickson aún así desarrolló un estilo terapéutico único, creativo y centrado más en las posibilidades que en la patología. Si echamos un vistazo a su historia personal, vamos a ver cómo nos revela desde dónde surgió su perspectiva optimista, por decirlo así. A los 17 años, don Milton Erickson contrajo una enfermedad llamada poliomielitis, que lo dejó completamente paralizado. En ese tiempo no habían tratamientos actuales para la poliomielitis. Los médicos dudaban incluso si iba a poder sobrevivir. Quedó postrado en una cama, apenas podía mover los ojitos, pero en vez de rendirse, algo extraño ocurrió. El joven Milton empezó a descubrir el poder de la imaginación y de la autohipnosis, y Erickson empezó a entrar en trances autoinducidos de manera natural, visualizando sus movimientos previos una y otra vez, previos a la enfermedad, y concentrado en los recuerdos de cómo caminaba, cómo se desplazaba, cómo se movía, comenzó poco a poco a mover un dedo, luego logró mover la mano y contra todo pronóstico, día tras día, reeducó su cuerpo usando su mente. Primero pudo hablar nuevamente y luego pudo mover los brazos hasta recuperar suficiente movilidad como para levantarse de la cama. Milton Erickson, con férrea determinación, incluso emprendió un viaje en canoa de 1.600 kilómetros por el río Mississippi para fortalecer su cuerpo ya recuperado. Esta hazaña personal marcó una visión para siempre. Erickson confirmó en carne propia la capacidad de la mente de influir en el cuerpo y así poder superar
obstáculos aparentemente insuperables. Superada la poliomielitis, estudió medicina y psicología, se especializó en psiquiatría y pronto comenzó a experimentar con la hipnosis clínica como herramienta terapéutica, diferenciándola por supuesto de la hipnosis clásica y la hipnosis de espectáculo. Erickson veía la hipnosis como algo mucho más allá que un truco misterioso, tampoco la veía como un estado extraño donde alguien domina la mente del otro, más bien la concibió como una forma de comunicación intensa, enfocada en el inconsciente, y más bien una colaboración entre terapeuta y paciente para facilitar un cambio. De hecho, Erickson revolucionó el campo de la hipnosis y lo alejó de la vieja hipnosis autoritaria, la que desechó Freud, por ejemplo. Esa que uno miraba fijamente a la gente de cambio o al paciente y le daba órdenes directivas, mostrando como un camino mucho más sutil y mucho más afectivo, empático y sintonizante que ese modelo. A ver, por ejemplo, en vez de usted va a entrar a trance y hará lo que yo le digo, Erickson proponía un enfoque indirecto, flexible, conversacional, conocido como la hipnosis ericksoniana, ¿no? Que es un estilo no autoritario donde el paciente mantiene el control siempre y va descubriendo sus soluciones. Ese es como el foco. La influencia de Milton Erickson fue tan profunda que muchos modelos terapéuticos posteriores se inspiraron en sus métodos. Él fue un mentor, por ejemplo, de la terapia breve o de la terapia familiar sistémica o de la hoy reconocida programación neurolingüística, la PNL, entre otras. Sus alumnos como Jay Haley, Ernest Rossi, Stephen Gilligan, Jeffrey Sachs, por nombrar algunos, difundieron y sistematizaron sus técnicas, aunque Erickson en vida no dejó ningún manual rígido, por el contrario, él defendía que cada persona era un individuo irrepetible y por ello cada tratamiento debía adaptarse a la medida. Erickson decía que ninguna teoría sirve para todos los casos. Hay que adaptar la terapia a la persona y no la persona a la teoría. Y enfatizaba que el principio de la flexibilidad y la creatividad eran centrales en su legado. En resumen, Erickson cambió el paradigma. Donde otros veían síntomas patológicos a eliminar, él veía recursos y soluciones latentes. Donde otros imponían interpretaciones, él ofrecía experiencia. Donde la psicoterapia tradicional hablaba al intelecto, él aprendió a hablarle al inconsciente en su propio idioma. Veamos ahora entonces cuáles fueron esos recursos técnicos clave del modelo ericksoniano y su enfoque tan particular. Vamos a decir que el primero que podríamos considerar es la comunicación indirecta, las metáforas terapéuticas. Una de las características que más distingue el trabajo de Erickson es su forma de comunicar, su forma de comunicarse con el otro, con el inconsciente. En lugar de hacer interpretaciones directas, consejos lógicos o regañar a sus pacientes para que cambien, él se comunicaba de manera indirecta y a menudo mediante historias, metáforas, como un sabio zen. Historias muy ingeniosas por lo demás. Erickson descubrió que el inconsciente responde mejor al lenguaje simbólico, analógico, que al lenguaje explícito y racional. Por eso sus conversaciones terapéuticas están llenas de cuentos, analogías, insinuaciones sutiles, perspicaces, sarcasmo, humor, incluso paradojas. Vamos a revisar en el curso de hipnosis, por ejemplo, algunos videos donde él cuenta anécdotas que parecían como absurdas o irrelevantes en la superficie, pero que contenían mensajes y sugestiones ocultas. Él las diseñaba como pareciera, ¿no? Cuidadosamente, para cada situación, para cada paciente. De este modo lograba que la idea calara sin activar defensas inconscientes, como que Erickson hubiese descubierto cómo sortear, cómo hacer una trampa al yo y dejarlo en banda y entrar directo al inconsciente. Sus actos, sus maniobras penetraban, sorteaban, mejor dicho, las defensas del yo, y a menudo el paciente no entendía muy bien qué pasaba o la moraleja de manera formal, inmediata, mejor aún.
Su mente inconsciente ni siquiera levantaba barreras y la enseñanza penetraba poco a poco en lo más hondo, como si fuera directo al inconsciente. ¿Por qué esta comunicación velada? Podría preguntarse alguien, ¿no? Por lo que lo llamaban el mago, ¿no? Que no es precisamente un mago iniciático de algún grupo espiritual. Erickson sabía que las personas a veces se resisten porque se formó, ¿no? En psiquiatría, en psicología. Y muchas veces los mensajes, cuando se perciben como órdenes directas, levantan defensa. En cambio, al presentar una idea de un modo metafórico o narrativo, la lección se vuelve mucho menos amenazante. Y es como deslizar una semilla bajo la tierra y la semilla de la sugerencia, digamos, evita el sol violento, abrasador de la crítica consciente y puede germinar tranquila en la mente profunda. En términos psicológicos, las metáforas y las historias evitan la resistencia consciente, ¿no? Por eso permiten que las ideas sean adaptadas con más facilidad por el inconsciente. Y Erickson hablaba en ese idioma, hablaba en varios niveles a la vez. En ese sentido era como Gustavo Cerati, ¿no? Que tiene varios, en sus canciones puede decir varias cosas. Combinaba palabras, tono de voz, gestos, prosodias, de tal forma que su mensaje llegaba como por debajo de la puerta de la mente racional o analítica. Un bello ejemplo de esta forma es la técnica del caso conocido como la enfermera suicida. Hay un caso en 1956, durante una demostración clínica ante colegas, Erickson invitó como voluntaria a una enfermera llamada Betty, que en ese momento estaba atravesando una depresión severa y había intentado quitarse la vida. Fue un momento incómodo, muchos se alarmaron, ¿no? Le dijeron, profe, no use esa paciente, está muy inestable. Pero Erickson siguió adelante con mucha calma y en lugar de hablar del problema o dar el sermón sobre el valor de la vida, etcétera, le invitó en una especie de trance hipnótico a un viaje imaginario lleno de metáforas de vida. Por ejemplo, le sugirió visualizar que pasaban juntos por un jardín botánico y le describía vivamente los capullos abriéndose al sol, las flores de colores que brotaban, ¿no? Una metáfora de renacimiento, de belleza de la vida. Y luego de eso la guió a visitar mentalmente un zoológico, donde veían una cría de canguro asomándose por la bolsita de la mamá, ¿no? Simbolizando en el inconsciente la imagen del cuidado materno y de la nueva vida. Más adelante visitaron un aviario con aves migratorias que viajaban miles de kilómetros, pero encuentran su camino en cada estación. Paréntesis, ¿no? Como una alegoría clara a la resiliencia, a los ciclos de cambio. Y finalmente la llevó a sentir la brisa del mar en una playa al atardecer, contemplando un horizonte abierto, ¿no? Comillas, sugiriendo que siempre hay un futuro amplio por descubrir. Todo esto eran sugestiones encadenadas que las anudó dentro del trance, mientras la audiencia de médicos observaban atónitos sin entender por qué miércoles hacía esto Erickson, paseando por el paisaje imaginario en vez de tratar directamente la depresión suicida de esta paciente. Al terminar, Erickson despertó a Betty, implantándole poshipnóticamente la idea de que, así como en trance viajó por lugares hermosos, vio cosas hermosas, en la vida real también existen caminos y experiencias valiosas esperando. El resultado, el día siguiente, Betty renunció a su empleo monótono, dejó la ciudad, tomó un nuevo rumbo y años después ella misma le contó a Erickson que esta experiencia única cambió el curso de su vida para siempre y descubrió que la belleza estaba en el mundo, que podía existir también belleza y recuperó las ganas de vivir. Erickson nunca le dijo directamente no te mates, ni tampoco le dijo directamente la vida es bella, pero usó metáforas para provocar en su inconsciente un giro de perspectiva que le salvó la vida. Y bueno, este caso que les cuento es justamente ilustrativo para señalar el poder de las metáforas terapéuticas. Con un lenguaje simple,
con figuras simbólicas. Se le habló al inconsciente en su propia modalidad, en su propio idioma. Lo que le llamamos la comunicación indirecta entonces permitió eludir la desesperanza literal de la paciente y plantar en su interior una semilla de esperanza. Y así operaba Milton Erickson, podía conmover, desconcertar a sus alumnos, a sus pacientes con palabras simples, con historias ingeniosas, con tareas a veces insólitas, pero siempre su objetivo era provocar un cambio positivo. A ver, les voy a contar otra herramienta relacionada. Me estoy adelantando el curso, pero es que es mucho lo que podemos compartir de Milton Erickson. Yo recuerdo que hice el diplomado de hipnosis clínica y siempre, a pesar de que he conocido muchos otros autores a lo largo del tiempo y enfoque, Milton Erickson sigue siendo uno de mis mentores de que más afecto les tengo. Otra herramienta relacionada es la técnica de la confusión. Erickson a veces desorientaba ligeramente a un paciente para que la mente consciente se distraiga y deje la vía libre al inconsciente. Es como que le tiraba una galleta al perrito del yo, saltaba y él se metía por la puerta de atrás. Famosa, hay una inducción hipnótica que es por apretón de manos, por ejemplo, que vamos a ver. Cuando él saludaba dando la mano, realizaba movimientos inesperados, ¿no? Quizás que para que el otro afloje, ¿no? Y el agarre de pronto, cambiando el ritmo, entonces eh, la levantaba la mano, la bajaba, a la vez decía frases ligeramente inconexas, entonces en cuestión de segundos la persona quedaba perpleja, ¿no? Como que la conciencia decía, ¿qué está pasando? ¿No? Él decía, por ejemplo, papas con tomate, martes, domingo, sábado. Entonces la persona quedaba con una brecha de sorpresa y Erickson insertaba ahí una sugestión directa al inconsciente. Ahora tus ojos se van poniendo muy pesados. Bingo. El sujeto entraba a trance sin siquiera darse cuenta. En medio de lo que podía parecer un simple saludo cordial, la confusión estratégica anuló la resistencia de la lógica por un instante y permite que la sugestión hipnótica pasara desapercibida por el crítico interno, digamos. Y técnicas como esta inspiraron, por ejemplo, después a Grinder y Bandler de la PNL a describir el modelo Milton, que también lo vamos a ver, que son, por decirlo en términos simples, ¿no? Que están llenos de patrones de lenguaje ambiguo, indirecto, confuso, que eran estas modalidades que Erickson utilizaba para facilitar la sugestión. Bueno, yo me entusiasmo mucho cuando hablo de Erickson. En síntesis, la comunicación ericksoniana es indirecta, poderosa, usa metáforas, historias, símbolos, humor, paradojas, hasta un toque de confusión para burlar al yo, para burlar al consciente y de esa manera poder dialogar con la parte profunda de la mente. Por eso es un lenguaje envolvente que permite que el paciente pueda encontrar sus propias verdades entre líneas en vez de ser recibidas por una imposición del terapeuta. Erickson solía decir, no le digo al paciente qué ordenar de comer, solo lo llevo al restaurante y le digo, pide lo que quieras. Su comunicación ofrecía dirección, sin imposición, como que creaba un contexto adecuado, la invitación a cenar, la historia, el trance, pero dejaba que fuera la psique del paciente que completara el significado, con sus propias experiencias. Y esta finura, este arte de colibrí, eh, en el balance, digamos, entre la guía y la autonomía, es parte de ese magnetismo, entre comillas, especial que muchos encontraban en la hipnosis ericksoniana, ¿no? Es una maniobra muy sutil, muy elegante, que precisa de mucha inteligencia creativa, mucha sensibilidad. Otro pilar central del método de Milton Erickson es el principio de la utilización. ¿Qué significa esto? Básicamente es usar creativamente todo lo que el paciente presenta a favor del proceso terapéutico. En lugar de verlo como un obstáculo, Erickson decía, nada en el paciente es descartable. Cada conducta, creencia, rasgo de personalidad o incluso cada sintonía podía convertirse en parte de la solución con el enfoque adecuado.
Esta actitud flexible pro- provenía de su convicción de que hasta las resistencias llevan una energía útil. Y si él las redirige, digamos, inteligentemente, pueden generar cambio. En palabras de uno de sus seguidores, Erickson utilizaba cualquier recurso, creencia o síntoma del paciente para el proceso terapéutico. Si un paciente era resistente, por ejemplo, Erickson no luchaba contra la resistencia, lo usaba como herramienta de cambio, aprovechaba la energía, hacía aikido, ¿no? Que es usar la fuerza del enemigo, comillas. ¿Para qué? Para guiar al paciente en una nueva dirección, en una dirección más salutogénica. A ver, un ejemplo. Eh, Imagina, por ejemplo, un paciente muy terco, que siempre se pone como resistente o como que las sugerencias no las contempla. Un terapeuta tradicional quizás intentaría romper esa terquedad confrontándola. Erickson, por el contrario, podía diseñarle una tarea que requiriera precisamente ser terco. Por ejemplo, persiste en cierto ejercicio hasta lograr X resultado. De modo que ahora, esta cualidad obstinada se trabajara a favor de la terapia en lugar de en contra. Por ejemplo, si otro paciente tenía miedo a la autoridad y desconfiaba de los médicos, Erickson no insistía en yo soy el doctor y me obedece, más bien adaptaba su estilo al paciente y en un tono súper humilde y ligero le decía que él no sabía mucho o le hacía una broma. En definitiva, lo que hacía era no activar la resistencia de la persona. Nada lo despreciaba. La aflicción del paciente, la profesión del paciente, ocupaba todo, los miedos del paciente, la forma de hablar del paciente. Todo podía ser pieza del rompecabezas terapéutico. Por eso, con Milton Erickson, uno aprende muchas técnicas para las prácticas terapéuticas, para las intervenciones, ¿no? Para las improvisaciones. Y este principio de utilizar todo va de la mano con las creencias optimistas que tenía Erickson sobre la mente del inconsciente, a diferencia de Freud, de que veía una cloaca llena de información oscura. Para Erickson el inconsciente era un depósito de reservas creativas y recursos, no solo una cloaca de conflictos reprimidos, que era como la versión freudiana clásica. De hecho, el mismo Erickson decía, el inconsciente es tu aliado, no es tu enemigo. Y en lugar de pelear con los síntomas, él de algún modo los reencuadraba. Vale decir, ¿puedes usar ese síntoma de otra manera? ¿Qué te está mostrando? Así muchas veces prescribía el síntoma o lo exageraba, aquello que el paciente tenía que eliminar, precisamente para tomar control sobre ello de una manera nueva. Por ejemplo, contaba la anécdota de una mujer que llegó quejándose de que nadie podía hipnotizarla, o más bien se jactaba de que nadie podía hipnotizarla. Y tenía una voluntad demasiado fuerte y ella decía que se resistía a cualquier trance. Entonces Erickson nunca la contradijo, al contrario, le propuso casi con picardía, vamos a probar, siéntese cómodo en el sillón y resista todo lo que pueda a cualquier señal de trance. Demuestre su fuerza, demuestre su voluntad, le dijo. Entonces le pidió que mantuviera sus ojos abiertos y que no permitiera que se cerraran. Y la mujer, así muy orgullosa, como que aceptó el desafío. Y con un tono muy monótono y muy calmado, Erickson empezó a hablarle de forma indirecta. Le narró una historia tranquila mientras notaba su respiración. Y en un momento deslizó. Quizás notes que tus párpados comienzan a sentirse un poco pesados, pero tú no vas a cerrarlos, ¿verdad? Puedes resistir. Claro que sí. Aunque a veces uno pestañea lentamente, muy lentamente, tú podrás controlar eso. Entonces la instrucción era paradójica, no te duermas, y él iba describiendo sensaciones de sueño. ¿Qué ocurrió? Por supuesto, los ojos de la paciente se cerraron y cayó en trance profundo sin que se diera cuenta, intentando demostrar que lo fuerte era justamente ella y no había ningún problema con demostrarle lo que ella creía. ¿Qué hizo Erickson? Utilizó la propia motivación de la paciente de resistir como combustible para inducirla.
Entonces cuando ella despertó sorprendida y él le explicó, eh, no es que usted no pueda ser hipnotizada, es que no necesita sentir que entraba en trance por su propia decisión. Eso. Entonces de ahí en adelante pudo trabajar con ella aprovechándose de esa misma fortaleza de voluntad, en lugar de chocar con ella, la utilizaba. O sea, yo me imagino que a estas alturas quienes no lo conocían ya están dimensionando la genialidad de Milton Erickson, porque él no peleaba contra la resistencia, la aprovechaba. Vale, decir la paciente quería tener el control, así que él le dio el control y logró la hipnosis igual. Y este es un gran aprendizaje para quienes acompañan procesos de cambio. Dejar de pelear contra la corriente y utilizarla a nuestro favor. Si el paciente está ansioso, usa su energía. Si está a la defensiva, valida su precaución y convierte la sesión en un espacio seguro. Si insiste en hablar de cierta experiencia, escúchala y vamos construyendo desde ahí. Como dijo otro experto por ahí, si el paciente es el que sabe de sus problemas, lo importante es usar esa experiencia para su propio beneficio. Vale decir, Erickson tenía confianza y mucha confianza, una enorme confianza, que si uno se une al paciente en su mapa, en los códigos de su mundo y utiliza incluso sus síntomas, se van a ir desbloqueando caminos insospechados hacia la mejoría o hacia la cura. Eh, ¿Les parece si les cuento lo último? Ya, bueno. Hay una cuestión que se llama las tareas paradójicas y son cambios realmente sorprendentes. Miren, además de las intervenciones conversacionales durante una sesión de Milton Erickson, eh, era un maestro en diseñar tareas. La verdad es que para que un paciente realizara una tarea fuera de la consulta, Erickson lo lograba siempre y estas tareas muchas veces eran ingeniosas, inesperadas o paradójicas, ¿no? Como pequeñas misiones que sacudían los patrones habituales o lo que el psicoanálisis relacional llama los principios organizadores de la experiencia. Erickson creía que para lograr que el paciente actúe de una manera diferente, aunque fuera de forma simbólica, era crucial romper de alguna manera los estancamientos con inteligencia. A veces, estas llamadas comillas prescripciones parecían ir en contra de la lógica corriente, lo cual hacía que fueran más llamativas aún, pero lograba desarmar la rigidez del problema. A ver, para que se entienda, vamos a explicar algunos ejemplos reales de estas célebres tareas ericksonianas que muestran cuán genio y humor aplicaba. Por ejemplo, el insomnio diligente. Era un hombre que tenía insomnio crónico. Ninguna técnica de relajación funcionaba, ¿no? Muchos que conocen a Erickson, por supuesto, lo deben conocer, porque se obsesionaba con la idea de dormir. Este hombre se obsesionaba que tenía que dormir. Por tanto, Erickson recetó una solución contraintuitiva. Le dijo, esta noche acuéstate como siempre, pero intente permanecer despierto tanto como pueda. De hecho, ese va a ser tu deber, luchar por no dormir. ¿Qué ocurrió? El hombre libre de la presión de decir ya tengo que dormir o debo dormirme, el paciente terminó relajándose y se quedó profundamente dormido. Fracasó en mantenerse despierto. Vale decir, al invertir la instrucción, apagó la ansiedad del rendimiento y el sueño vino por su propio peso. Hay otra historia del tartamudo orgulloso, que era un hombre que tenía una tartamudez severa y acudió odiando su forma de hablar y en lugar de entrenarlo para que cada vez empiece a tartamudear, lo haga con más lentitud o intente no hacerlo, él le dijo, a propósito, haz todo lo que puedas y exagera tu tartamudez. Tartamudee, fínjalo. Bueno, y el tipo al verse obligado a producir su síntoma a voluntad, el paciente perdió el temor escénico que alimentaba subyacentemente esta tartamudez y paradójicamente cuando más intentaba tartamudear, de adrede, digamos, menos le salía el tartamudeo. En pocas palabras,
dejó de hacerlo en la vida cotidiana y recuperó la fluidez sin pensar en ello. Ya, la última, porque tengo que dejar algunas para el curso. El niño de la cama mojada. Hay un caso muy famoso de enuresis nocturna de un niño que moja la cama y muestra también la capacidad de estas prescripciones. Había un niño que se orinaba en la cama a pesar de todos los tratamientos convencionales con psicólogos, psiquiatras. Llegó donde Erickson y Erickson le indicó a sus padres que dejaran de regañarlo y en cambio hicieran algo inusual, para variar. Y le dijeron, si tu hijo se orina, despiértalo con calma, cambien juntos las sábanas y díganle que la próxima vez tiene permiso para venir a su habitación a orinar la cama de ustedes. Sí, le tenían que decir, justo cuando el niño se orinara, cambiar la sábana juntos y los papás decirle, bueno, tienes permiso ahora para ir a nuestra habitación y orinar nuestra cama. ¿Qué? Dijeron los papás, ¿no? Atónito. Pero bueno, siguieron las instrucciones y al darle permiso para hacer lo prohibido, además en la cama de papá y mamá ocurrió lo contrario. El niño se sintió tan sorprendido y responsable, él adoraba a sus papás, jamás querría molestarle, que a los pocos días empezó a despertarse a tiempo e iba al baño a orinar. Y en menos de una semana la enuresis cesó completamente, sin necesidad de castigo, de alarma, simplemente invirtiendo la dinámica, poniendo el síntoma en lugar eh, incómodo para él, por decirlo así. Erickson literalmente prescribió el síntoma de forma controlada y eso motivó naturalmente al niño a controlarlo eh, por sí mismo. Entonces, estos ejemplos nos muestran que las intervenciones de Erickson se consideran casi mágicas, ¿no? Como le digo aquí en el título de la presentación, el mago de Fénix, porque Phoenix, la localidad donde él vivía en Estados Unidos, porque en realidad no hay magia sobrenatural, sino una comprensión profunda de la psicología humana. Las personas cambian más fácil cuando hacen algo diferente, cuando viven una experiencia que reordena sus ideas. En vez de recibir un regaño o una explicación teórica, las tareas paradójicas de Erickson obligaban amablemente a salirse del libreto habitual. Al hacer que la persona con insomnio intente no dormir y que el tartamudo tartamudee más a voluntad, que el niño tenga permiso para el síntoma, muchas de estas intervenciones parecen chistes o datos muy curiosos o friki, ¿no? Pero funcionaron y están diseñadas estratégicamente para desarmar la resistencia y movilizar los recursos inconscientes. Por eso cabe mencionar que algunas tareas de Erickson podían ser eh, pruebas incómodas intencionalmente. Jay Haley en el libro de las terapias no convencional describía casos donde ponía condiciones difíciles para fomentar el cambio. Por ejemplo, ayudar en carpintería a un paciente que se creía Jesucristo, ¿no? Aprovechando que era carpintero. La idea era siempre la misma: sacar a la persona de su atolladero mental mediante una acción inesperada. En cierta forma, estas tareas tenían un aire de rito iniciático personal, pequeños rituales laicos, ¿no? O estos esfuerzos de simbología, tras los cuales el paciente emergía con una percepción distinta de sí mismo. Ya muchos se estarán preguntando, algunos que conocen al psicomago chileno Jodorowsky, de dónde toma un poco la psicomagia. Por supuesto que está altamente influenciada, y él lo reconoce también, por Milton Erickson. Para terminar, para no alargarnos tanto, le voy a dar algunos tips prácticos para las terapeutas. Hemos recorrido la base un poquito de la hipnosis ericksoniana, la comunicación indirecta, la utilización de recursos, las metáforas, las tareas paradójicas. Pero quizá algunos colegas se estarán preguntando, ¿y cómo lo hago para aplicar esto en mi trabajo, en mi vida, ¿no? Entonces quisiera darle algunos consejos prácticos para, inspirados, ¿no?, en Milton Erickson, útiles para profesionales que trabajen en acompañamiento, eh, o para personas que estén embarcados en su propio viaje de autoconocimiento. Hablar el idioma del inconsciente. Recuerda que la mente profunda prefiere los símbolos, las historias, las experiencias a los regaños o a los argumentos lógicos.
Si eres terapeuta, integra metáforas, integra relatos a tus intervenciones. Una analogía bien elegida puede esquivar la resistencia y puede llegar donde una intervención directa no llega. Si trabajas en tu propio camino de crecimiento personal, presta atención a tus sueños, a las imágenes que surgen en tu mente. Dialoga con ellas, dialoga contigo, usando escritos creativos, arte o imaginación guiada. En otras palabras, sé bilingüe. Aprende a comunicarte con el lente binario, el lenguaje racional y el lenguaje simbólico. El lenguaje de los sueños te va a ayudar mucho a trabajar de una manera ericksoniana. Otra cosa que podríamos como sugerir desde el modelo ericksoniano es utiliza las resistencias a tu favor. Por ejemplo, cuando te encuentres con una resistencia de tu paciente o de ti mismo, no la veas como un enemigo. Adopta la actitud de Erickson. ¿Cómo puedo usar esta resistencia para avanzar? Pregúntate. Por ejemplo, si un cliente se muestra muy defensivo, reconoce su necesidad de sentirse seguro y trabaja desde ahí, en vez de confrontarlo, decirle, se nota que estás saboteando. No, en lugar de pelear contigo, haz un movimiento, ¿no? Y prescríbele el síntoma. Date permiso para romper deliberadamente algún día y observa qué pasa. ¿Por qué? Porque al quitarle lo prohibido quizás pierda el poder. Al tomar control consciente de un acto que antes era compulsivo, quizás descubras que ya no ejerce el mismo dominio sobre ti. Y recuerda a Erickson. Erickson veía los problemas o los síntomas no como obstáculos, sino como oportunidades disfrazadas. Aprovechémosla. Toda conducta tiene alguna utilidad parcial. Incluso la emoción más incómoda trae un mensaje valioso. Piensa, ¿qué gana esta persona o qué gano yo manteniendo este síntoma? ¿O cómo puedo redirigir esa ganancia hacia algo positivo? ¿No? Otra cosa que podemos rescatar del gran Milton Erickson es que él nos diría, crea experiencia, no sermones. ¿Han visto a alguien que se convierte por los predicadores callejeros? Que me perdonen, los predicadores callejeros, muy pocas personas. No se evangeliza de esa manera. Se evangeliza siendo una persona de fe, mostrando con tus actos, ¿no? En la terapia igual, uno crea experiencia. En la terapia y en la vida podríamos decir, a veces intentamos convencer con razonamiento, cuando lo que hace falta es vivir algo, tener una vivencia. A ver, considera diseñar pequeñas tareas rituales que simbolicen ese cambio que desea y no tiene por qué ser extravagante. Por ejemplo, Erickson decía que lo que importa es que sean significativos. Por ejemplo, si acompañas a alguien en un proceso de soltar su pasado, puedes sugerirle que escriba una carta de despedida y que luego la queme en una pequeña ceremonia personal. O si tú quieres cerrar una etapa, haz un acto simbólico, ordena tu casa y retira los objetos vinculados a esa vieja historia. Dale un contexto físico a tu transformación, porque los actos simbólicos comunican con la parte profunda de forma súper potente. A veces mucho más que 1000 palabras dichas en una sesión, un pequeño movimiento de rutina a voluntad, experiencias conductuales pueden lograr lo que la lógica no pudo. No es terapia conductual, a mi entender es un abrazo entre las terapias conductuales y el psicoanálisis. El maestro Erickson decía, a veces primero viene el cambio, luego el insight, ¿no? Que en psicología clásica a veces se espera el insight para que después venga el cambio. Él decía, a veces hay que hacer un cambio y luego viene el insight, o el alcachofazo, o el awareness, o el eureka. Otra cosa que nos diría el viejo Erickson es confía en el núcleo sano de la persona. Vale decir, adopta como premisa fundamental que dentro de ti, dentro de tus pacientes, hay recursos y núcleos sanos esperando ser activados. Eso es una esperanza fundamental, es una fe radical, porque esta creencia cambia la actitud de ti como acompañante y genera un impacto intersubjetivo. Dicho sea de paso, tengo un texto ahí de el puente entre el psicoanálisis relacional y la terapia ericksoniana,
genera un impacto intersubjetivo en tu cliente o en tu paciente o en tu acompañante, porque dejas de estar en la posición de querer arreglar a alguien y pasas a un estado cuántico mental de resonancia límbica, de corregulación, de cotransferencia, de que las soluciones internas ya están, ahora estamos descubriéndolas, ¿no? Vale decir, en términos ericcionanos, el inconsciente es un aliado lleno de creatividad, y esto implica mostrar un respeto profundo por la experiencia subjetiva de la persona y por su capacidad de cambio. En el caso que seas psicólogo o médico, por ejemplo, y estés acostumbrado a diagnosticar déficit, te invito a hacer un paralelo y que también detectes fortalezas, ¿no? ¿Qué está haciendo bien este paciente en medio de su problema? ¿Dónde ya hay visos de solución? O por ejemplo, si eres un buscador espiritual o alguien que está en el autoconocimiento, esto aplica igual. O sea, cultiva la confianza en tu self o en uno de tus self. Hay una parte de ti que sabe, aunque tu mente racional dude. Erickson comentaba, dentro de cada uno de nosotros hay algo que sabe. Y se refiere a esa sabiduría interna que podemos escuchar en el trance o en estados más profundos de contemplación o en estados ampliados de conciencia, la voz de la ayahuasca, por ejemplo. Simplemente que por falta de práctica tenemos que utilizar el recurso, el vehículo de la medicina, pero esto se puede lograr también en el día a día. Hacer meditación, autohipnosis guiada o simplemente estar en silencio, atento, puede ayudarte a conectar con ese sabio interior perenne. Confía en tu caballo interno, que conoce el camino. Y lo último, eh, que vamos a ver todo esto en detalle, ¿no? En la formación de terapia hipnosis ericksoniana, sé flexible, sé creativo y personalizado. O sea, rompe tus propios moldes. Si eres terapeuta, en vez de casillarte en una técnica o en una teoría rígida, relájate. Cada persona es única y lo que funciona con una no te va a funcionar siempre con la otra. Erickson nos enseñaba a personalizar nuestras intervenciones como un traje a medida. Seamos un sastre, trabajemos con cada persona con ciertas particularidades. Usa tu intuición, usa tu imaginación. Atrévete a probar con enfoques no convencionales, siempre con ética, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ver esta terapia no convencional como una ciencia arte. Erickson dominaba el arte con maestría, improvisaba, jugaba, sorprendía, ¿no? Innovaba. Y tú también puedes, con pequeñas formas en día a día. Si normalmente haces A, haz B. Si normalmente te vas por acá, ándate un día por acá. Si siempre dices cierta frase, intenta con una metáfora distinta. La creatividad terapéutica no solo hace las sesiones más efectivas, sino también más humanas, más envolventes. Y si tú estás en un proceso personal, sé creativo contigo mismo. No te limites a las soluciones típicas. Explora caminos nuevos. ¿Qué haría Erickson en tu lugar? Pregúntate, con esto poquito que lo has conocido. A veces pensar así puede abrir caminos insospechados. Y en la flexibilidad, y en la flexibilidad está la capacidad de adaptarse y crecer. Bueno, en resumen, quería hacer un video cortito de 10 minutos, no sé ya cuánto llevamos, eh, para invitarlos, ¿no? A conocer más de la terapia diccionaria, que nosotros acá hemos profundizado muchísimo, estamos recopilando toda la literatura que hay de Erickson y la vamos a entregar digitalizada en artículos, más las clases presenciales, maratones de 4 horas. Va a haber un curso muy bueno y de los principios oriccianos que se pueden llevar a nuestra vida, a nuestra práctica cotidiana, mediante una comunicación más simbólica, más sintonizante, empática, eh, y una visión mucho más optimista, ¿no? Los recursos internos, la disposición lúdica para intervenir, para danzar con la vida y que las batallas en algún momento cesen, ¿no? Como terapeutas, como facilitadores, nos volvemos guías un poco más sabios que invitamos a experiencias más que adoctrinar o dar cátedras en cada terapia. Y como individuos, como personas que estamos en búsqueda, nos volvemos más exploradores de nuestro propio inconsciente, aprender a jugar. Erickson decía, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Y en vez de ser jueces implacables de nosotros mismos, convertirnos en un genio creativo. En conclusión, la hipnosis ericksoniana como
han visto un poquito ahora, es un enfoque diferente. La terapia ericksoniana está llena de sutileza, de humanidad, de eficacia, porque el mismo Milton Erickson nos dejó ese legado, que combina lo psicodinámico con lo perenne incluso, de una forma muy particular. Por un lado trabaja con el inconsciente y las dinámicas profundas del psiquismo, como toda buena psicoterapia dinámica o psicodinámica, y por otro lado lo hace mediante herramientas atemporales, metáforas, rituales simbólicos, cuentos, que en resumen es lo que utilizaban los sabios de las tradiciones de sabiduría. Los chamanes, los budistas, eh, trabajaban de esta manera. Esto está presente en todas las culturas. Por eso en su consultorio de Fénix, Erickson contaba historias de la vida cotidiana, pero esas historias actuaban como parábolas, como el mismo Cristo, operaban como las parábolas de un sabio o los cuentos de un chamán, tocaba verdades universales sobre el cambio, sobre la resiliencia, sobre el amor, sobre el miedo. Y en ese sentido, su enfoque logró un equilibrio entre la ciencia y el arte. Este psiquiatra, psicoterapeuta, hipnotista, mago, logró esa gran síntesis entre la técnica y la comilla magia, ¿no? Por eso, no sé, psicólogos médicos que puedan estar viendo también, la hipnosis ericksoniana representa un modelo basado en evidencias clínicas. Vamos a revisar artículos, tesis doctorales muy actuales y evidencia. Vamos a salir del mito porque Freud desechó la hipnosis, este otro enfoque. Y bueno, nos puede invitar a ampliar nuestro repertorio más allá de lo convencional o a confiar en la alianza entre el paciente y los procesos no lineales, digamos, la teoría de la complejidad de Edgar Morin, ¿no? Que también la toma el psicoanálisis contemporáneo. O, por ejemplo, los terapeutas holísticos, los buscadores espirituales, este enfoque valida mucho lo que las tradiciones enseñan, que la curación profunda involucra la imaginación, los símbolos, la conexión mente-cuerpo, la confianza en la intuición, pero lo integra en un marco profesional y en un marco ético sólido. Por eso, de esta manera, Erickson logró un puente entre lo psicológico y lo espiritual y no es casual que muchos describan las sesiones con Erickson como una experiencia iniciática, donde salían no solo con menos síntomas, sino con una comprensión más profunda de la vida o de sí mismos. Recuerdo que al finalizar sus trances, Erickson solía decirle nuevamente a las personas, y mi voz irá contigo, un libro que vamos a compartir y revisar, por supuesto. Y quería transmitirles que las palabras útiles siguen resonando en la mente del inconsciente para continuar propiciando cambios. Del mismo modo, espero que las ideas clave de esta charla vayan contigo y que alguna metáfora aquí compartida germine y den más tarde algunos insights, ¿no? Y que te sientas que, como deseábamos, intrigado o motivado a profundizar en este fascinante abordaje, eh, bueno, sea útil. Y como les digo, apenas hemos rozado un poquito la superficie de lo que es la terapia o la hipnosis ericksoniana, que nos ofrece un universo de posibilidades terapéuticas y de autodescubrimiento que desafía lo habitual y despierta nuestra creatividad curativa. Cierro con una imagen. Piensa en tu inconsciente como un gran jardín de posibilidades. Milton Erickson fue, en esencia, un jardinero habilidoso que sabía cuándo había que regar con historias, cuándo podar con tareas paradójicas, cuándo abonar con risas y cuándo simplemente dejar que el sol interno del paciente hiciera su trabajo. También tú puedes aprender a cultivar ese jardín con tus pacientes, con tus seres queridos, contigo mismo. Las semillas están ahí latentes con las técnicas sutiles y respetuosas de Milton Erickson. Puedes ayudar a que broten y florezcan. Al final del camino es el propio ser quien cruza y encuentra su dirección, tal como el caballo que conoce el camino de regreso a casa. ¿Acaso no es maravilloso pensar que con las palabras adecuadas, un poco de fe en lo inconsciente, podemos encender luces donde antes había oscuridad?
Esa es la invitación de Milton Erickson. Su voz y ahora la mía humildemente van contigo. Que despierte en ti la curiosidad y la imaginación para seguir explorando el poder de la terapia ericksoniana. Seguramente tu caballo interior ya está comenzando a trotar en la dirección correcta. Muchas gracias por escuchar este videito. Disculpen si me excedo en el tiempo, pero me entusiasma mucho este tema. Y nos vemos en el curso de terapia e hipnosis ericksoniana. Hasta pronto. Chao, chao.